Academia la academia para tomar. Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a analizar los documentos que hay que hacer en un procedimiento de ejecución y de gestión del gasto. Haremos varios ejemplos prácticos donde veremos los tipos de documentos que tenemos que hacer y el sentido de los mismos, si es documento positivo o negativo. En primer lugar, tenemos un contrato administrativo, el cual el 20 de marzo de un determinado año se aprueba el expediente administrativo, el expediente de contratación, por un importe de 1.000.000 de euros. El 20 de junio se formaliza el contrato por un importe de 900.000 euros. El 25 de julio se pagan al contratista 500.000 euros por la parte del contrato que ha ejecutado. El 5 de septiembre se rescinde el contrato por un incumplimiento producido por el contratista y el 20 de octubre del mismo año se formaliza otro nuevo contrato con un licitador por los 500.000 euros que restan todavía en la ejecución del contrato. Como datos relevantes de este expediente tendríamos la iniciación del expediente administrativo por 1.000.000 de euros, la formalización por 900.000 euros, el pago realizado por 500.000 euros el 25 de julio, la resolución del contrato el 5 de septiembre y, por último, la formalización del nuevo contrato el 20 de octubre. En primer lugar, al inicio del expediente de contratación administrativa, tenemos que hacer un documento RC de retención de crédito de 1.000.000 de euros, tal y como establece la instrucción de operatoria contable. Este documento tiene como finalidad reservar este dinero para el contrato que se va a celebrar, impidiendo que cualquier otro órgano gestor o incluso el mismo órgano gestor pudiera dedicar este contrato para otra finalidad diferente. Con carácter previo al documento RC de retención de crédito, hay que verificar la existencia de crédito. En segundo lugar, al aprobar el expediente de contratación administrativa, tal y como establece tanto la Ley de Contratos del Sector Público como la Instrucción de Operatoria Contable, se emitirá un documento A de aprobación o autorización del gasto por un importe de 1.000.000 de euros. En tercer lugar, en el momento de formalización del contrato, se aprueba un documento D por 900.000 euros. Tenemos que señalar que el documento D, de disposición o compromiso, es aquel documento por medio del que se formaliza en aquel momento en el que el procedimiento de contratación, en este caso, o el procedimiento administrativo al que esté vinculado el gasto, adquiere un compromiso con el tercero. En este momento sabemos ya la persona o la entidad a la que se le va a pagar el importe concreto que se va a pagar y el momento en el que se va a pagar. En un contrato administrativo será tras la ejecución del contrato, total o parcial, en los momentos que se hayan fijado para eso. Es el momento en el que se formaliza jurídicamente la obligación, en el momento en el que se perfecciona la obligación. Esto es el momento en el que surgen las obligaciones mutuas y recíprocas, en este caso del contratista, el cumplimiento del contrato y por parte de la administración, el pago. Por otra parte, y teniendo en cuenta que tanto la retención como la autorización había sido por 1.000.000 de euros, pero finalmente se formaliza el contrato solo por 900.000 euros, tenemos 100.000 euros autorizados y retenidos para este contrato, cuando sabemos que no lo vamos a aplicar en este contrato porque no vamos a aplicar más que 900.000. Por lo tanto, para que se pueda utilizar estos 100.000 euros en otra finalidad, es necesario liberarlos, devolverlos otra vez al espacio común del presupuesto y que se pueda utilizar en otra finalidad, en otro expediente de gasto. Por eso tenemos que hacer el documento A negativo o A barrado por un importe de 100.000 euros, que es la diferencia entre el 1.000.000 de euros por el que habíamos retenido y aprobado y los 900.000 euros por los que hemos formalizado el contrato. Continuando el procedimiento de ejecución del gasto, en el momento del cumplimiento del objeto del contrato, en este caso un cumplimiento parcial,
se procede al reconocimiento de la obligación y a la orden de pago por aquella cantidad, por aquel importe que ha ejecutado el contratista, en este caso 500.000 euros, y posteriormente se realizará el pago por medio del órgano pagador, que será el Tesoro Público, ya que estamos en un ministerio, dado que hemos hecho documento K de orden de pago. Tenemos que tener en cuenta y recordar que la Administración siempre paga de acuerdo con el principio de servicio hecho, esto es, con carácter general. Mientras la otra parte no haya cumplido la obligación que da lugar al pago, la Administración no pagará. Este principio se puede romper en algunos casos, como por ejemplo en aquellos supuestos en los que sea una subvención prepagable, en el que se vaya a pagar antes del cumplimiento del objeto y así venga determinado en las bases reguladoras de la subvención y en la convocatoria. Por otra parte, en el momento de resolución del contrato, ya sabemos que los 400.000 euros restantes no se lo vamos a pagar al contratista porque hemos rescindido el contrato con él. Por lo tanto, tenemos que liberarlos. Tenemos que hacer un documento de negativo. En este caso, como queremos que el contrato y el objeto del contrato se siga ejecutando, volveremos a licitar el contrato y volveremos a adjudicar el contrato. En el momento de la formalización del nuevo contrato con la nueva empresa, volveremos a hacer un documento por el importe de los 400.000 euros que faltaban para ejecutar el contenido del contrato. El segundo ejemplo sería un procedimiento en el que el 12 de mayo de un determinado año se decide tramitar la prórroga de un contrato por valor de 1 millón de euros. Estamos hablando de un contrato que ya existía y el 12 de mayo se decide que vamos a hacer una prórroga por 1 millón de euros. La prórroga se formaliza el 10 de agosto. El 6 de noviembre se resuelve el contrato sin intención de celebrar un nuevo contrato. Puede ser por un desistimiento de la Administración, por un incumplimiento del contratista, por algún motivo en que la Administración resuelve y decide no continuar el objeto del contrato. Quedan por ejecutar un total de 300.000 euros y el 20 de octubre se pagaron 700.000 euros al contratista antes de proceder a la resolución del contrato. En este caso, los datos importantes son la decisión de celebrar la prórroga el 12 de mayo por un importe de 1 millón de euros. Tenemos que tener en cuenta que la prórroga de un contrato se celebra respecto de un contrato que ya está en vigor, que de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, la prórroga tiene que estar predeterminada en los pliegos, pero luego es competencia y corresponde al órgano de contratación decidir si celebra o no celebra prórroga, y la prórroga es obligatoria para el contratista. Por lo tanto, no hay, como en el contrato, un momento de adjudicación, no hay una oferta presentada por el licitador, sino que va a ser simplemente una actuación de la Administración. Se formaliza la prórroga el 10 de agosto. El 20 de octubre se pagan 700.000 euros y se resuelve el contrato el día 6 de noviembre. Bien, con la decisión de adoptar la prórroga, vamos a hacer un documento RC de 1 millón de euros, porque tenemos que retener ese crédito antes de tramitar el expediente administrativo de la prórroga. En segundo lugar, en el momento de aprobación del expediente de la prórroga, vamos a hacer dos documentos. Por una parte, el documento A de 1 millón de euros y por otra parte, el documento D de disposición o compromiso también de 1 millón de euros. ¿Por qué lo hacemos en el momento de aprobación del expediente? Porque la prórroga no necesita esa formalización, simplemente se comunicará al contratista y el contratista la firma como aceptación, como notificación, pero no como aceptación, porque ella no puede, el contratista no puede decir no aceptó la prórroga, siempre que haya sido tramitada en los plazos y por el procedimiento establecido por la ley. Por lo tanto, es en el momento de aprobación del expediente cuando se van a hacer los dos documentos contables, el A y el D. ¿Por qué? Porque en el momento de aprobación del expediente surge ya la obligación recíproca, se formaliza la obligación entre el contratista y la Administración contratante. El 10 de agosto, con el cumplimiento parcial del contrato, se va a hacer el documento OK. Recordemos que el documento O
referido al reconocimiento de la obligación y el documento K de orden de pago se hacen siempre juntos, salvo en deuda pública. Y esto es así, ya que en el momento de adquisición de la deuda pública, quien la adquiere, el tercero que va a acabar cobrando de la administración, ya ha cumplido todas las obligaciones que tiene que hacer. Ya sabe la administración a quién tiene que pagarle, cuándo tiene que pagarle, cuánto tiene que pagarle, y es más, la otra parte ya ha cumplido su obligación, que es pagar. Ya hay servicio hecho. He comprado la deuda pública. Por lo tanto, en el momento de adquisición de la deuda pública, se puede emitir el documento O. No podemos emitir el documento K, ya que el K de orden de pago lo tendremos que emitir momento antes del pago, esto es, cuando venza el plazo de deuda pública. Por eso, salvo en deuda pública, el documento O y el K siempre van de forma conjunta, teniendo en cuenta que en organismos autónomos no hay documento K porque no hay orden de pago al tener tesorería propia. En el momento de la resolución del contrato, vamos a hacer una serie de documentos negativos. Los documentos negativos para liberar el dinero, ya que en este caso no vamos a celebrar un nuevo contrato, no vamos a continuar el objeto del contrato, tienen que hacerse completos. Esto es, se tiene que acabar liberando el dinero mediante una retención de crédito negativa. Pero los documentos contables siempre los tenemos que hacer en el orden inverso de cómo los hemos ido celebrando. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre pongo el ejemplo de cruzar un río. Si hemos cruzado un río y hemos tenido que pisar 3 piedras previamente mientras cruzamos el río y queremos volver a cruzar el río en la otra dirección, tendremos que pisar las piedras en el orden inverso en el que las hemos pisado. Yo no podría liberar la autorización de un crédito que está retenido. De la misma manera que no podría liberar la retención de un crédito que tengo autorizado o dispuesto. Es por ello por lo que en primer lugar vamos a tener que hacer el D negativo de 300.000 euros. Ya hemos roto el compromiso con el tercero, pues rompemos también el documento contable que me vincula con él. Una vez que ya no hay vinculación con el tercero y hemos hecho el D negativo, podremos hacer el A negativo, la aprobación negativa. Esto es liberar ese dinero que estaba vinculado a un contrato que vamos a celebrar. Y una vez que tenemos la autorización liberada, que hemos hecho el A negativo, podremos hacer el RC negativo. Podremos romper la retención del crédito, porque ya no lo tenemos vinculado a ningún contrato ni a ninguna previsión de contrato. Por lo tanto, haremos el RC negativo y ya quedará totalmente liberado el dinero. Espero que haya servido para aclarar algunos conceptos de los documentos contables, sobre todo de los documentos negativos, y haremos otro vídeo también con los documentos contables de ejercicios futuros, tanto en la tramitación anticipada como en el gasto de carácter plurianual. Que os sirva para la oposición es importante, siempre suelen poner alguna cosita de estas en el caso práctico. Mucha suerte, aprobar la oposición y recordar que esto y mucho más lo tenemos también explicado en los libros en los que resuelvo los exámenes reales anteriores de otros ejercicios puestos por la Comisión Permanente de Selección que podéis encontrar en Amazon. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Academia